¿Sí? Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este webinar organizado por la Diplomatura en Seguridad Ciudadana de la Universidad Blas Pascal de Córdoba, Argentina. Y es un honor para nosotros recibir a una participante de trayectoria y reconocimiento internacional, que es Macarena Rau, es la presidenta de la International CEPED Association. Ella tiene sobrados pergaminos, es doctora en urbanismo, es arquitecta. Su trabajo de investigación principal ha sido una metodología específica de prevención del delito, que es referida a la prevención del delito a través del diseño ambiental, que internacionalmente se la conoce como CEPTED. Y en esta oportunidad va a conversar con nosotros sobre esta metodología y en este contexto particular que estamos viviendo en una situación de emergencia sanitaria. También nos va a acompañar, le quiero agradecer al profesor José Santacroce, que es otro de nuestros docentes de la diplomatura en la materia de participación ciudadana y responsabilización ciudadana. En este contexto es probable que también participe el profesor Tuduri, que es el director de la diplomatura en seguridad privada. Ahí puede haber tenido algún problemita de conexión que no lo ha dejado entrar al equipo de trabajo esta tarde. Así que bueno, les agradezco a los disertantes, les agradezco a los participantes, se sigue incorporando gente, por ahí estas cuestiones, esta vida de cuarentena nos ha complicado y nos ha hecho funcionar de una manera disociada los relojes, así que estamos todos con algunos problemas de coordinación y de asincronía. Pero bueno, vamos a tratar de comenzar nuestra charla. Yo voy a iniciar con una pequeña introducción, comprendamos dentro de lo que es el modelo de seguridad ciudadana, cuál es el lugar que ocupa este sistema de prevención del delito, y después le daremos paso a la doctora Macarena Rau para que nos introduzca en esta metodología reconocida internacionalmente. Si me esperan un segundo, vamos a arrancar. Como les decía, en este webinario de CEPTED en tiempos de crisis, resiliencia urbana para la seguridad ambiental. De todos modos, independientemente de cuál es objetivamente el tema de la charla, estamos tematizando un tema particular que es el de la seguridad ciudadana. Pero, ¿qué hablamos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la tematización de la seguridad ciudadana? Obviamente la seguridad ciudadana es una modalidad específica de seguridad humana y consiste en la protección del núcleo básico de derechos, incluido el derecho a la vida, el respeto a la integridad física y material de la persona y su derecho a tener una vida digna. En este contexto, tenemos que recalcar cuáles son las razones por las cuales ese núcleo básico de derechos son tan importantes que nos obligan a poner el foco en la discusión sobre lo que es la seguridad ciudadana. Las Naciones Unidas nos hizo conocer el año pasado, a través de su informe de homicidios a nivel global, que precisamente las Américas es la zona más peligrosa del mundo, con 17.2 homicidios cada 100.000 habitantes. Como ven en este gráfico de su informe de homicidios de UNODC, supera largamente lo que es el número de homicidios a nivel global y el del resto de las regiones del mundo, del planeta. Pero además tenemos que tener en cuenta de que no debemos hacer un análisis de los hechos más conmocionantes de una manera unidimensional, sino que también tenemos que analizarla desde distintos enfoques. Y uno de los enfoques trascendentales es el enfoque de género, porque si analizamos también los números de los homicidios en donde las mujeres son víctimas de este tipo de hechos, aproximadamente un 58% de hechos de homicidios sobre mujeres en el mundo
corresponden a hechos donde el victimario es o su pareja o miembros de su familia, como ven en este gráfico también aportado por UNDC. En términos comparativos, y a la hora de hablar de la seguridad ciudadana como un problema que podría estar incorporado en la agenda pública, tenemos que tratar de ver si es realmente un problema que en la región al menos resulta de importancia. Por trabajos que realiza la Corporación Latinobarómetro, podemos observar de qué manera, si ustedes ven en este gráfico, en la línea de color rojo, la delincuencia, cómo ha ido creciendo en su nivel de importancia para los latinoamericanos, superando en el año 2010 al desempleo, que era el problema más importante hasta ese momento. Y hasta la última encuesta entregada por esta corporación, el año 2018, se mantiene entre los temas más importantes. Ahora bien, si el enfoque para realizar la pregunta sobre la importancia del problema ya no es a nivel país, sino es a nivel municipal, ustedes fíjense que para los encuestados en Latinoamérica, si se les preguntan si la delincuencia es un problema importante en su municipio, el 24% lo dice. Si vemos en el registro anterior, el planteo llega hasta el 19%, planteando que a nivel país el problema de la delincuencia tiene una importancia significativa. Pero igualmente no solo es importante, sino más importante que a nivel país. Pero además, también tenemos que tener en cuenta que hay una serie de problemas para determinar el nivel de importancia de la delincuencia para los latinoamericanos. La gran pregunta que nos hacemos es, ¿se denuncian todos los hechos que ocurren? Es decir, los sistemas tradicionales de análisis del delito y de abordaje de la problemática del delito pueden sostenerse a través de un sistema de registros solamente de lo que se denuncia. Si nosotros analizamos en esta filmina, podemos observar, perdón, el teléfono no lo había apagado, podemos observar que, por ejemplo, en Argentina, el 66% de los delitos que se cometen no son denunciados. En Colombia el 71%, en Chile el 64%. Esto también es la fuente de UNDC y el Centro de Excelencia en Información del Delito de INEGI en México. Como ven, estamos buscando distintas fuentes para ir comparando distintos escenarios de análisis y de distintas instituciones que aportan información sobre la cuestión del delito. Ahora bien, en el INDEC en Argentina, y si ya nos centramos qué es lo que está pasando en Argentina, podríamos preguntar qué es lo que ocurre, por la cual, cuáles son las razones por las cuales la gente no hace las denuncias sobre los hechos de los cuales son víctimas. Si ustedes se fijan, la barra que tiene un tono más claro, hace referencia, que es la más alta como explicación de por qué no se denuncia, es la desconfianza en las instituciones. Ese es un tema altamente significativo y está vinculado a la forma tradicional en que se aborda la problemática del delito y la delincuencia. Y de hecho, debemos dejar en claro que las intervenciones en seguridad se diferencian principalmente por la matriz sobre la que operan. No es la misma matriz la de una organización de estructura tradicional en donde el formato de trabajo... ¿Hola? ¿Perdón? ¿Siguen teniendo acceso? Sí, Jorge, hay correcto acceso. Ah, perfecto, perfecto. He tenido un problema yo, como que hubo un bajón de tensión aquí y no... ¿Pueden ver la presentación? Sí, se ve correctamente, podés seguir. Bien, te agradezco. Como les decía, es necesario tener en cuenta que las intervenciones en seguridad, como les decía, se diferencian por esa matriz en la que operan. No es la misma matriz aquella que está asignada por una estructura tradicional de abordaje militarizado de la cuestión de la seguridad
que aquella en la cual existe un absoluto reconocimiento por los organismos públicos de lo que son los intereses y la voluntad de las personas que integran comunidades vulnerables, comunidades que están siendo asoladas por el delito, tanto desde la victimización como del área de victimarios, en donde estas instituciones y las policías están integradas a ese sentir comunitarista. Obviamente lo que tenemos que pensar es en un cambio de paradigma. Ese cambio de paradigma, la construcción de un sistema de seguridad ciudadana tiene que estar enmarcado en lo que se plantea, lo que nos plantea el informe de desarrollo humano de lo que es la seguridad humana. Y por eso la seguridad debe centrarse en las personas, debe ser integral, debe ser contextualizada y debe ser preventiva. En este contexto, la única forma de llevar adelante un proceso en el cual realmente ese cambio de paradigma sea efectivo es que tenemos que ver que la seguridad debe ser abordada tanto desde la prevención, como puede ver en este slide, hasta el sistema de control. Esto tiene que quedar en claro para superar esa discusión constante si la seguridad debe ser abordada solo desde la prevención, desde el control, la integralidad en el abordaje, para que realmente se procure una efectiva solución al problema, debe estar pensada tanto desde la prevención como del control. En esto, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo nos aporta una serie de problemáticas que son constantes en las comunidades en donde hay problemáticas vinculadas a la seguridad. Y encontramos y se verifican problemas que van desde el capital, desde la construcción del capital social, desde la reducción de los factores de riesgo, la prevención de la violencia de género intrafamiliar, la promoción de contextos urbanos seguros, la reinserción de personas privadas de libertad, el fortalecimiento de la policía y de la justicia y las acciones contra el crimen organizado. Ustedes pueden observar de qué manera en este abordaje integral de la problemática vamos a estar en condiciones realmente de construir una comunidad, una ciudad que sea disfrutable, vivible, que aporte todo lo necesario para que las personas puedan tener una vida digna. La integralidad a la que nos referíamos como un modelo de abordaje tiene directa relación con también la intención de superar una discusión si para mayor seguridad tiene que restringirse libertad. No hay forma de alcanzar el desarrollo si la seguridad no está asignada por un proceso en donde el respeto de los derechos humanos sea nodal. Así que seguridad, derechos humanos y desarrollo van íntimamente ligados. Y para ello deben abordarse integralmente todas estos nudos problemáticos que hacen a la construcción de seguridad en el territorio. En este contexto, como les decía, si ustedes se fijan bien, en esta línea horizontal que va desde la prevención al control, CEPTED ocupa un lugar central. Ya Macarena va a contarles a ustedes por qué es este lugar central de CEPTED y por qué desde CEPTED se puede integrar en el análisis y en el trabajo de todas y cada una de estas variables que hacen a la construcción de una seguridad ciudadana eficaz para las comunidades. En este contexto, como les decía, la seguridad tiene que estar centrada en las personas, debe ser integral, contextualizada, es decir, abordada en un escenario específico. No podemos sacar de contexto la problemática y esencialmente preventiva. Para superar este proceso o esta existencia de áreas públicas que solamente concluían siendo reactivas y reaccionaban al hecho delictivo en vez de darle la tranquilidad a la ciudadanía que la amenaza del delito y la violencia se mantenían lo más alejada posible de ese contexto. Por esa razón, nosotros venimos trabajando en el marco de esta diplomatura para tratar de aportar todas las herramientas necesarias como para que la ciudadanía disponga de precisamente una caja de herramientas lo más amplia posible y los funcionarios públicos también en el mismo sentido dispongan de esa caja de herramientas que les permitan
poner en funcionamiento los mecanismos que se requieren, en tanto y en cuanto se haya analizado en profundidad la problemática específica en un contexto específico. Obviamente, este tipo de actividades tiene por objetivo poner a disposición y acercar a la ciudadanía y a los actores públicos que son referentes en los procesos de construcción de seguridad a los principales ejecutores de estas políticas, los principales pensadores de estas políticas, y en este contexto es que hemos invitado a Macarena, que es un referente internacional, como les decía, para que les cuente un poco qué es CEPTED, y también ustedes puedan reconocer el trabajo que hacen desde la International CEPTED Association, desde lo que es la Corporación CEPTED de región, y de lo que son los sistemas de capacitación específicos de esta corporación para lograr realmente la difusión plena de lo que es esta metodología de abordaje de la problemática de la seguridad. Para cerrar mi introducción, nada mejor, según mi perspectiva, que unas palabras de Kofi Annan, que la humanidad no podrá tener seguridad sin desarrollo, no podrá tener desarrollo sin seguridad, y no podrá tener ninguna de estas cosas si no se respetan los derechos humanos. Este es nuestro leitmotiv y este es nuestro norte cuando empezamos a trabajar con la primera edición de la Diplomatura en Seguridad Ciudadana, que ya vamos por la edición número 16. Así que muchas gracias, gracias a los que están presentes, gracias Macarena y Juan Manuel Galeto, que es nuestro soporte de la Universidad Blas Pascal. Le pido que ponga a Macarena en condiciones el sistema para que pueda hacerse cargo del auditorio. Macarena, ¿podés compartir tu PowerPoint y activar tu micrófono? Podés comenzar. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar acá con ustedes. Agradezco mucho la introducción hecha por Jorge Jofré, que es un colega y un gran amigo mío. Y también agradezco mucho el espacio otorgado por la Universidad Blas Pascal para que podamos tener esta conversación hoy día por la tarde y poder introducir, como bien decía Jorge Jofré, el tema de CEPTED. Mi ponencia se titula CEPTED en tiempos de crisis, resiliencia urbana para la seguridad ambiental. No sé cuántos de ustedes sepan lo que es CEPTED y lo vamos a explicar en el marco de lo que es la resiliencia ambiental. Bueno, lo primero que hay que plantear como marco genérico es que las ciudades del mundo están enfrentando transformaciones y son transformaciones que además son muy vertiginosas. Estas transformaciones no solamente son producto del COVID-19, esta pandemia que nos azota a nivel global, sino que también son transformaciones que se vienen produciendo en los últimos años, 10 años, incluso más. Podemos nombrar el COVID-19 como lo acabo de hacer, pero también está el cambio climático. Hemos visto y observado y medido incrementos en la violencia y la delincuencia, así también como en desastres naturales. Y este escenario de cambio vertiginoso y constante nos plantea en una especie de jaque mate a la especie humana, que es o nos adaptamos y nos reinventamos, tanto ciudades como habitantes, o no vamos a sobrevivir. Uno podría plantear incluso esta coyuntura o este jaque mate que yo les hablaba como una ecuación ambiental. De alguna manera, estos cambios vertiginosos a nosotros como seres humanos, independiente de la ciudad, de la etnia, de la cultura, de la religión, de la política, independiente de eso, nos están estresando. Y este estrés, de alguna manera lo podríamos plantear en esta ecuación, que estrés es igual a presión dividido por resiliencia. ¿Y por qué me interesó plantearlo así tan gráfico y tan simple? Porque de alguna manera son estos estresores exógenos del mundo externo que nos están afectando a nosotros como seres humanos. Y de alguna manera los niveles de estrés pueden ser muy altos o también nosotros podemos de alguna manera aprender a manejar estos niveles de estrés.
podemos hacer que el indicador de estrés aumente o disminuya. Y en realidad, y yo creo que acá está el kit del asunto, es una responsabilidad personal. Y por eso marqué con otro color la palabra resiliencia, porque resiliencia depende mucho de mí como ser humano. Aunque esté sometida en un escenario de crisis global, aunque esté sometida a un escenario que nos conecta a todos como especies, a mí como ser humano se me está planteando la posibilidad de ser resiliente. Y esa posibilidad implica resiliencia personal, resiliencia comunitaria, resiliencia ambiental, entre otro tipo de resiliencia. ¿Y qué es esta palabra que tanto estoy mencionando? ¿Qué sería la resiliencia urbana? De acuerdo a una definición que a mí me pareció muy certera, que es de Naciones Unidas, desde la ecología ambiental se considera resiliencia urbana la habilidad de un sistema, comunidad o sociedad expuesta a un trauma, daño o estrés para resistir, absorber, acomodar y recuperarse en tiempo y manera eficiente, incluyendo la preservación y restauración de sus estructuras y funciones básicas. Y de alguna manera es lo que hemos estado haciendo. Hemos estado haciendo, ustedes en Argentina, nosotros en Chile, en México, en distintas ciudades del mundo. La resiliencia como principio y definición viene de una condición también de los metales. Cuando los metales son sometidos a altas temperaturas, tienen una capacidad de adaptarse y transformarse plásticamente, sin necesariamente quebrarse. Y es un poco ese concepto el que se toma para lo que es la resiliencia urbana. Cuando nosotros hablamos de resiliencia urbana no estamos hablando de nada nuevo. Este es un marco teórico y de contexto, de conceptos que se viene desarrollando hace mucho tiempo. De hecho, la Rockefeller Foundation plantea que existen pilares para una ciudad resiliente. El primer pilar sería el enfoque humano y que pone al centro a las personas. Un segundo pilar sería un enfoque participativo, que integra la opinión de los ciudadanos. Luego, una inteligencia territorial, que son decisiones eficientes respecto al territorio y el manejo de datos, que son muy necesarios. Luego, otro pilar, un enfoque equitativo, que plantea que el derecho a la ciudad con accesibilidad a todos los actores del territorio es fundamental. Y finalmente, una perspectiva de género, que reconoce distintas formas de habitar la ciudad, tanto de hombres como de mujeres. Y si ustedes de alguna manera lo miran esto, está totalmente vigente con lo que está ocurriendo actualmente con la crisis sanitaria. Y estas crisis que estamos viviendo o las que hemos estado viviendo consecutivamente, que han estado generando estos cambios tan vertiginosos, de alguna u otra manera nos plantean la urgente pregunta de la búsqueda de un nuevo equilibrio territorial. Había un equilibrio previo o pseudoequilibrio que nosotros creíamos que estaba bien o era a lo que estábamos acostumbrados, y esta crisis nos somete al cuestionamiento de que tenemos que buscar una nueva forma de operar, una nueva forma de relacionarnos para lograr seguridad, calidad de vida y finalmente prosperidad. Y en este contexto entonces de la resiliencia urbana, de la definición de resiliencia, de los pilares de la resiliencia, de la búsqueda de este nuevo equilibrio, voy a explicar lo que es la metodología CEPTED. CEPTED es la sigla en inglés para Crime Prevention Through Environmental Design, o prevención de la delincuencia mediante el diseño ambiental. Se define de modo genérico como un conjunto de estrategias que mediante la modificación de variables socioambientales buscan el logro de tres objetivos: reducción de delitos de oportunidad, reducción de percepción de inseguridad y aumento de la calidad de vida. Esta metodología CEPTED no es nueva, se origina en la década de los 70 de forma más organizada, y ya actualmente estamos iniciando CEPTED de tercera generación. Por lo tanto, desde la década de 70 hasta la fecha, ya hemos pasado por la CEPTED de primera generación, CEPTED de segunda generación, y ahora estamos entrando a la tercera. La metodología CEPTED, con esa definición y con esos objetivos, se basa en principios que son universales, pero que se aplican localmente. Estos principios son vigilancia natural, control natural de accesos, reforzamiento territorial, mantenimiento y participación comunitaria. De CEPTED de primera generación existen los 4 primeros principios, que les voy a explicar posteriormente. Y luego, CEPTED de segunda generación incorpora lo de participación comunitaria.
Efectivamente, acá les hago un gráfico para que vean más o menos en términos de tiempo cuánto ha sido el proceso que ha tomado para que Septet vaya evolucionando de la mano de la sociedad y de los cambios en la sociedad y también de la criminología, cómo ha ido modificándose en distintas generaciones. ¿Por qué puse que desde los años 60? Porque efectivamente una gran pensadora, que es Jane Jacobs, que escribió muchísimos libros, Vida y muerte de las grandes ciudades americanas, entre otros libros, en 1962 publica ese libro y como que inicia las reflexiones que van a ser el sustrato para el posterior desarrollo de la metodología Septet de 1972. Toda esa línea de pensamiento nos rige hasta el año 2000 aproximadamente y es lo que ustedes conocen, muchos de ustedes pueden conocer como prevención situacional de la violencia y el delito. Y tiene que ver mucho con el mundo físico, cómo yo de alguna manera a través del manejo del diseño urbano, diseño espacial, si le pongo luminaria o no le pongo luminaria, si manejo cierto tipo de ventanas, si evito lugares trampa, por ejemplo, estoy reduciendo la oportunidad efectiva de un delito. Ya desde el año 2000 hasta el año 2019 entra Septet de segunda generación, que al incorporar el quinto principio de participación comunitaria lo que hace es que se abre al mundo social y entiende que no solamente la seguridad la vamos a ver desde la perspectiva situacional, sino que también incorporando lo que nosotros llamamos como la sabiduría innata del nativo experto ambiental, que son los vecinos y las vecinas, y que es muy importante para agentes de la seguridad pública, el sistema judicial, expertos en seguridad, profesionales diversos de las municipalidades, por ejemplo, entre otros, que trabajen de la mano con el vecino y la vecina en procesos participativos para aumentar la denuncia, para que tengamos más ojitos mirando en la calle, entre otras características. Pero ya en el año 2019, justo el año pasado, empieza a entrar en vigencia lo que es Septet de tercera generación, que integra principios que son fundamentales y que de alguna manera van muy de la mano con esta crisis sanitaria. Son principios de bioseguridad y también de autorrealización del ser humano, donde la condición psicológica de las personas es tan importante como el contacto con los vecinos y las vecinas y como la prevención situacional de la violencia. Acá hay un breve esquema que muestra la evolución de las generaciones y cómo se van sumando distintas necesidades y por qué lo planteé en formato de una pirámide, porque también tiene mucho que ver con la pirámide de las necesidades de Maslow. Dentro de lo que hay que considerar como algo clave y muy importante para obtener ciudades seguras es cuán seguro o segura me siento, cómo está la percepción de seguridad urbana. Y ese es otro fenómeno muy importante que también tiene que ver con la metodología Septet. Recuerdan que el segundo objetivo es reducir la percepción de inseguridad. Y yo puse una cita que a mí me gustó mucho, de las que he leído, porque de alguna manera habla también de lo complejo que es el escenario para nuestra región hispana. Y dice lo siguiente: la inseguridad urbana puede considerarse como una señal de alerta social. Expresa la contradicción entre una socialización relativa pero considerable del espacio urbano y la exclusión o poca integración económica y cultural de numerosos colectivos sociales que ocupan la ciudad pero no pueden usar sus ofertas, ni tienen a su alcance las libertades potenciales que de hecho son negadas a muchos. Me gusta porque conecta también con el problema de la desigualdad y la inequidad en la distribución de los recursos, de los servicios básicos. Nos plantean la problemática de la segregación socioespacial, que en ciudades hispanas como las nuestras está muy interrelacionado con localización espacial de violencia y delincuencia. Una metodología Septet o un proyecto Septet está basado en un ciclo de proyecto que consta de 4 etapas. La primera es diagnóstico, línea base, diseño, ejecución y evaluación. Y muchas veces lo que ocurre es que cuando uno termina el ciclo de proyecto ha generado tal cantidad de mecanismos dinámicos en las comunidades locales o en los municipios que este ciclo se vuelve a repetir de una manera un poco más evolucionada. Para ejemplificar lo que yo les estoy comentando, incluso para detallar más los principios de Septet, que recuerden eran vigilancia natural, control natural de acceso, reforzamiento territorial, mantenimiento, participación comunitaria, más los de bioseguridad y autorrealización, les voy a mostrar algunos casos bien simples pero concretos que nos permiten
ejemplificar un poco lo que estoy planteándoles. Uno de los primeros casos que nosotros realizamos experimentales, que fue en Chile, el año 2007, fue en un conjunto residencial. Este conjunto residencial en un municipio de altos ingresos de vulnerabilidad socioespacial, o sea, perdón, de altos niveles de vulnerabilidad socioespacial, con altos niveles de crimen, narcotráfico, harto déficit de transporte, déficit en el hospital, en infraestructura, un municipio con altos problemas que se llama Puente Alto, y el alcalde nos llamó al equipo CEPTED para que lo apoyáramos en una estrategia de un brote de violencia juvenil. Este lugar se llama El Caleuche, y nosotros lo primero que hicimos, siguiendo el ciclo de proyectos de CEPTED, es que aplicamos un diagnóstico, pero aplicando CEPTED de segunda generación, que incorpora las estructuras comunitarias, quisimos hacer un diagnóstico muy abierto y muy participativo. Entonces, lo primero que hicimos, acá ustedes pueden observar un plano de cómo se estructura espacialmente el proyecto del Caleuche, pero también una foto de cuáles eran las dinámicas de asambleas participativas para conversar en un comienzo cuáles eran los problemas respecto a los brotes de violencia juvenil. Me llamó mucho la atención cuando iniciamos estas asambleas que las personas, cuando hablábamos, nos presentábamos los profesionales o los facilitadores y les contábamos el objetivo del trabajo, que era detectar, diagnosticar y medir la violencia juvenil en relación al medio ambiente. Las cabecitas se movían diciendo, no, nosotros no tenemos ese problema. Y efectivamente, la población, posteriormente, la comunidad del Caleuche, nos dijeron que ese era un problema, pero que no era el problema principal. Entonces les pedimos que ellos mismos definieran cuál era su principal problema. Y nos dijeron que eran feos, que eran muy feos, incluso los más feos de la región metropolitana. Y nos llamó mucho la atención esa baja autoestima socioambiental que tenían, y les preguntamos por qué se sentían tan feos, y nos dijeron que hacía mucho tiempo nadie los iba a visitar, las autoridades no los tomaban en cuenta, ni la policía entraba, y que los bloques donde vivían eran bloques de vivienda social y estaban muy deteriorados. Entonces, conversando con la comunidad, ellos mismos nos propusieron que para poder abrirnos a cualquier proyecto de violencia juvenil, de prevención de drogas, por ejemplo, o de porte de armas, primero tenían que sentirse bonitos, tenían que subir la autoestima, y ellos mismos le pusieron el nombre al proyecto, y el proyecto se llamó Hermoseando tu Barrio. Entonces, con ese acuerdo comunitario, pasamos a la fase 2 del ciclo de proyectos CEPTED, que fue el diseño CEPTED. Y con cartulinas y crayolas muy simples, ellos iniciaron el diseño de cómo podían hermosear su barrio. Y ustedes se fijan que hacían dos tipos de diseño, por lo que se ve en la diapositiva. Ellos pintaban con mucho detalle cómo querían su espacio público, pero también pintaban los bloques de vivienda social donde ellos estaban viviendo de distintos colores. Cuando ya acordamos el diseño, se lo mostramos al alcalde, el alcalde lo aprobó y logró un fondo, aunque era pequeñito, pero para iniciar era un buen fondo, se decidió que los mismos vecinos, con su mano de obra, nos ayudaran a pintar los bloques. Y fue un primer proyecto piloto que no solamente trajo beneficios en torno a mejorar la autoestima de las comunidades, sino que trajo momentos de diversión, de pasarlo bien, de disfrutar, y finalmente eso trajo mucha cohesión comunitaria. Fue tanto así que efectivamente había jóvenes que estaban entrando en carreras delictuales y el problema de la violencia juvenil estaba presente y muy latente. ¿Qué se hizo con estos jóvenes? Se les invitó a pintar las cabecitas de los bloques, pero con algunos murales que para ellos fueran significativos. Es de esa manera que organizamos brigadas juveniles para que chicos que ya estaban haciendo graffiti, por ejemplo, con su conocimiento se dedicaran a hacer estos murales, que son esas fotos que ustedes observan ahí en pantalla. De esa manera, ellos pintaron de forma muy creativa estas cabecitas de los bloques, con distintas temáticas que para ellos eran relevantes y eran muy importantes. Por lo tanto, logramos cambiarle la cara a este barrio con los vecinos, que eso fue lo más bonito. También se realizó una encuesta de evaluación de resultados una vez que se terminaron los proyectos,
y se obtuvieron los siguientes resultados. Por ejemplo, en esta pregunta, ¿qué tema les gustaría tocar en los talleres? Pensando en que ya la autoestima había subido, y ahí empezaron a aparecer los temas que nos habían convocado en un comienzo, como delincuencia, drogadicción, basura, deportes, temas novedosos. También empezaron a haber tensiones entre vecinos de aquellos que querían tener más murales y aquellos que querían tener menos murales. Y también tuvimos que encuestar y preguntar cuál era la preferencia por los murales. Y apareció que un 65% no quería estos murales que estaban pintando los jóvenes, las cabecitas de los bloques, y un 35% sí los quería. Por eso tuvimos que desarrollar después unos conversatorios para que jóvenes y adultos pudieran llegar a acuerdos respecto a si se pintaba el mural y de qué temática se pintaba este mural. Luego, ¿cómo va a colaborar con el proyecto? Un 70% ofrecía mano de obra y mantención, lo que nos dio mucho gusto, porque mostraba que la comunidad estaba muy comprometida con el proyecto. Y posteriormente, un 60% ofrecía cooperación, lo que era fantástico también porque efectivamente al comienzo, cuando iniciamos el proyecto, no tuvimos un gran quórum comunitario. Este ciclo de proyecto, que ustedes lo ven súper simple, generó grandes cambios en esa comunidad, grandes cambios de intervención socioambiental, que posteriormente el municipio capitalizó y diseñó un programa municipal que se llamó Pinta a tu Pinta en Puente Alto. Y al sistematizar los procesos del programa, pudieron intervenir varias poblaciones y varios conjuntos residenciales de Puente Alto que estaban en la misma situación que estaba el Caleuche. También se pudieron derivar muchos apoyos de distintos servicios públicos, como para hacer prevención de drogas, taller de manejo de basura, reciclaje, pero solamente se logró abrir esa oferta pública una vez que la autoestima comunitaria se incrementó. Luego acá les voy a mostrar otro proyecto que sigue un poco ese mismo ciclo de proyectos CEPTED, este realizado en México, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, en la población Terremoto en San Luis Potosí, que es una ciudad de México. Y acá lo que nos pedía el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, era que nosotros capacitáramos a un equipo de nivel central, que era un equipo de Sedesol, la Secretaría de Desarrollo Social, en esta ciudad y en este caso en la metodología CEPTED para ver cómo podíamos construir un centro comunitario. Ese era el encargo, la temática. Entonces lo primero que hicimos fue juntarnos con el equipo de Sedesol en San Luis Potosí, que eran como unas 40 personas, y les capacitamos en la metodología CEPTED y en 3 instrumentos que son básicos y que generalmente usamos y enseñamos en nuestros diplomados de CEPTED. El primero es un taller de dibujos que nosotros le llamamos la nube de los sueños, o sueña tu ciudad o sueña tu barrio, que es una metodología muy bonita como la que hicieron en el Caleuche. Luego, una observación directa del experto ambiental, que se puso acá como descripción y análisis ambiental diurno y nocturno, que también lleva una forma de sistematización de la observación de variables ambientales, como si hay luz, no hay luz, si hay señalética en las calles, si hay perros ladrando, si hay lugares trampa, si hay basura, por ejemplo. Y una marcha exploratoria de seguridad, que también es una manera muy orientada y muy estructurada también de observar y de captar la percepción de la comunidad respecto a su entorno. Nosotros entonces lo hicimos con los 40 o 50 estudiantes de Sedesol en un marco de participación comunitaria. Luego del diagnóstico apareció con claridad la urgencia de tener estos centros comunitarios, un centro comunitario en cada una de las ciudades intervenidas, que eran Colonia Terremoto, y otra también en Tapachula, al sur de México, cerca de la frontera con Guatemala. Pero algo muy interesante, como el proceso es tan participativo, tampoco era que el municipio recibiera el diagnóstico y diseñara un centro comunitario X y luego lo construyeran, sino que la idea del diseño del centro comunitario también era participativo. Y como ustedes pueden ver en las imágenes que se observan, por ejemplo, la primera fotografía muestra cómo con esas cajitas se definía el programa arquitectónico.
Y fue súper interesante lo que ocurrió ahí porque la comunidad decidió un proyecto que era muy eficiente, que no era un proyecto demasiado grande, con lo que el mismo municipio logró ahorrar dinero que luego sirvió para invertir en un consultorio. Entonces, muchas veces, y lo que hemos aprendido nosotros, es que cuando incorporas a la comunidad en estos procesos, muchas veces el proyecto mejora exponencialmente, se hace más eficiente, menos cliché, más real y más concreto a las necesidades que realmente tiene el nativo experto. En Colonia Terremoto, como ustedes pueden observar, ya teníamos los planos aproximadamente del proyecto validado con la comunidad, y en un inicio estaba decidido que el proyecto se iba a ubicar en este triangulito acá abajo, pero al profundizarnos en el trabajo con la comunidad nos dimos cuenta que estábamos enfrentando un problema mucho mayor, y era que este territorio estaba liderado o controlado por dos grupos de narcotráfico en México, el grupo de los Zetas y los Antorcha, la Antorcha Libre. Y el problema era que el territorio estaba dividido como de esta calle central, hacia arriba era de los Antorcha y hacia abajo era de los Zetas. Y cuando nosotros propusimos poner el centro comunitario en ese triángulo que sale ahí, estábamos potencialmente beneficiando a uno de los grupos, porque le estábamos insertando el centro comunitario en su territorio. Por lo tanto, tuvimos que tener un proceso que duró muchos meses, como de 8 meses, de negociación ambiental con los líderes de estos grupos para que buscáramos en conjunto un territorio que fuera más neutral. Y finalmente se decidió hacer el centro comunitario en este cuadradito, que actualmente en el plano sale como verde, pero finalmente ahí se construyó el centro comunitario. No solamente se construyó el centro comunitario, en esta comunidad se pavimentaron todas las calles y se dotó el espacio público con cierto mobiliario urbano para poder enseñarles a ellos también, por ejemplo, cómo poner la basura en estos botes y no botarla. ¿Qué es lo que empezó a ocurrir cuando hubo tantos cambios o transformaciones socioambientales en esta comunidad, que también era bastante marginal? A mí me gusta mucho registrar fenomenológicamente cómo reacciona la comunidad frente a estos estímulos positivos de cambio. Y empezaron a aparecer, por ejemplo, estos jardines de forma espontánea en las calles. Y eso era porque efectivamente y nuevamente la autoestima comunitaria empezó a subir. Y ellos que se sentían muy marginales empezaron a ver que había inversión en su territorio y que era muy importante tener una buena cara hacia el espacio público. Así quedó finalmente el centro comunitario con muchos programas sociales que ellos mismos pidieron y decidieron, por ejemplo, entre ellos un jardín infantil, que era algo que necesitaban con urgencia. Y nuevamente vino la fase de evaluación, se construyó un cuestionario con distintas preguntas y se sacó una muestra representativa de la población. Y por ejemplo, acá puse como ejemplo solamente, pero ¿qué es lo que más le gusta del proyecto? Las nuevas calles, que estaban fascinados, tuvieron un 84% de aprobación, siendo que igual generaron bastantes conflictos porque levantaron mucho polvo en la construcción y eso hizo que aumentaran las bronquitis de los niños más pequeños. Por lo tanto, nosotros no estábamos seguros como equipo técnico CEPTED que les iban a gustar mucho estas calles, pero ellos vieron como el beneficio a largo plazo, a inmediato y largo plazo. Y también, nuevamente, ¿qué espera a los vecinos? Colaboración. Porque efectivamente al detonar procesos participativos se genera este tipo de expectativas que son positivas porque las moviliza las estructuras comunitarias. Otro de los proyectos que nosotros hemos trabajado mucho a nivel hispano y también a nivel mundial con la ICA global es la aplicación de CEPTED en escuelas, porque la prevención se inicia de mejor manera en las escuelas cuando se puede hacer prevención temprana de la violencia y el delito. Esta prevención temprana de la violencia y el delito ojalá la partiéramos desde que el niño nace hasta que tiene 5 años. Evidencia científica muestra que tendríamos un mucho mejor resultado e impacto en reducir indicadores delictivos o que posteriormente estos jóvenes incurrieran en carreras delictuales si nosotros hacemos prevención temprana de la violencia y el delito. Y es por eso, por esa evidencia, que es muy importante trabajar en este programa de escuelas seguras.
y crear conciencia no solamente en la población y la comunidad educativa, sino que en los directores, administrativos y toda la comunidad escolar, de que es muy relevante prevenir la violencia. La violencia se aprende y el buen trato también. Son conductas aprendidas, por lo tanto, si uno está inmerso en un ambiente criminógeno donde observa la violencia y la naturaliza como algo normal, es muy probable que los niños por modelaje repliquen esos patrones de conducta. Y por otro lado, si nosotros integramos a las aulas y a la malla curricular cursos de buen trato, de resolución pacífica de conflictos, entre otras técnicas que hay muchísimas, desde la perspectiva CEPTE también, podemos lograr mejores resultados. Entonces, todo el proyecto de cómo aplicamos CEPTE a las escuelas parte con esta pregunta que es muy básica, que es cómo logramos espacios de equilibrio, felicidad y aprendizaje. Nosotros sabemos, ya que hemos trabajado mucho en escuelas, que el objetivo de la escuela es el aprendizaje. Por lo tanto, una intervención en seguridad escolar no tiene por objetivo final la seguridad escolar, sino que el aprendizaje sea óptimo en un entorno seguro. Y eso es muy importante tenerlo claro. Y de alguna manera, pilotando o explorando esta metodología en escuelas, hemos trabajado con Banco Mundial también, con distintas agencias internacionales, con USAID, en distintos países con altos índices de criminalidad en escuelas. Y por ejemplo, acá hay un caso que les quería compartir, que es un caso en Honduras, en Tegucigalpa, que es la capital de Honduras, que es la escuela Juan Ramón Molina. Y efectivamente puse esta imagen del acceso, que parece una cárcel, porque estas escuelas están sometidas a unos niveles de violencia y de crimen altísimos. De hecho, muchas veces los niños tienen que tener protocolos o planes de seguridad porque hay muchas balaceras, porque son territorios de maras muchas veces, entonces intercambian balas y las balas entran por arriba a la escuela y los niños tienen que tener lugares donde refugiarse, pero también les ofrecen droga. Entonces, son lugares muy, muy complejos y lo que queríamos era con CEPTE, de alguna manera, mejorar la calidad de vida de la comunidad escolar en la escuela para que pudieran aprender más. Para implementar el proyecto CEPTE en una escuela se sigue el mismo ciclo de proyecto, se hace un diagnóstico participativo y en este caso lo hicimos con los estudiantes, sacamos muestras también representativas de toda la comunidad educativa y les aplicamos cuestionarios, les pedimos que hicieran también la nube de los sueños y distintas herramientas para saber cómo percibían a su escuela. Y luego, también en conjunto con ellos, empezamos a rediseñar la escuela y ver de qué manera podíamos nosotros trabajar patios que fueran más, como patios que los identificaran más, lugares deportivos, lugares de encuentro, y uno de los aspectos que fue muy importante son los baños, aunque ustedes no lo crean, pero son uno de los puntos más sensibles dentro de la seguridad escolar, por dos aspectos. Las estadísticas nos muestran que la violencia sexual básicamente se está dando, incluso el matonaje, se da mucho en baños, por lo tanto es muy importante que los baños estén visibles, que los baños estén diseñados con ojalá materiales transparentes para que tampoco, o semitransparentes para que de alguna manera haya cierto tipo de vigilancia, pero también es porque los baños es un lugar donde se juntan muchos los jóvenes, por ejemplo, que están construyendo y reafirmando su personalidad, y es muy importante que estos baños sean bonitos. Lo que ocurría en esta escuela es que los baños eran totalmente desastrosos, sucios, y eso también deprimía mucho a los jóvenes, porque ni siquiera tenían espejo, entonces tampoco se podían mirar, y están en una fase de desarrollo muy importante para reforzar y no para aumentar en términos de deterioro. Finalmente, el proyecto consensuado con proceso participativo terminó así como se muestra en esta lámina, y pudimos concretarlo, y a mí me gustó mucho porque quedó una escuela muy hecha a la medida de la comunidad escolar, de lo que ellos querían, y como ellos estaban estudiando ciertas materias, por ejemplo, acá está el sistema solar y están los planetas, y de alguna manera para ellos eso era algo importante, relevante, y lo plasmaron en los patios.
entre otras temáticas que pudimos hacer. Nosotros desde la perspectiva CEPTED a esto de ponerle identidad al espacio le llamamos reforzamiento territorial y es el tercer principio de los principios fundamentales. Y pasando a la crisis que estamos viviendo actualmente, como ya mencioné en un comienzo de la charla, estamos enfrentados a una de las crisis más graves como humanidad que hemos vivido en los últimos 100 años o más incluso. Es una crisis que nos está movilizando completamente y que desde la perspectiva socioambiental nos está reformulando desde las bases la forma en que nos vinculamos. Y de todas maneras nos va a llevar a plantearnos cuál es esta nueva realidad a la que vamos a migrar o a volver. Es tan grave esta crisis y es tan profunda, y por qué no está remeciendo hasta los cimientos, es porque nos enfrenta como seres humanos a cambiar o morir. Y morir por una minúscula partícula que es este virus que está dando vuelta y que tampoco podemos ver. Entonces eso sin duda que incrementa nuestros umbrales de percepción de inseguridad. Lo interesante, y volviendo a la ecuación ambiental que les mostraba al comienzo, es que creo que cada uno de nosotros puede plantearse quién quiere ser en la crisis del COVID. Porque uno puede quedarse en la zona del miedo y estar con mucho miedo y paralizados y no reaccionar. O puede estar en la zona del aprendizaje, que por ejemplo es tomar conciencia de cómo es la situación, cómo pienso actuar, contrastar información, no comprar toda la información que me están llegando por medios sociales, por ejemplo, reconocer que estamos todos tratando de hacerlo mejor, o también puedo migrar a la zona de crecimiento, que es ver cómo puedo yo prestar servicio en esta crisis para que estemos todos mejor y transformarnos en una sociedad un poco más solidaria. También esta crisis nos confronta con la necesidad de aceptar que la ciudad cambió. Y es una aceptación bien extraña, porque la ciudad físicamente sigue igual, a menos que hayan construcciones, pero en el fondo la estructura socioespacial de la ciudad en apariencia sigue igual, pero no está igual. Entonces nos está generando un cambio interno muy fuerte. También, por otro lado, estamos observando protagonismo de los sistemas sanitarios brutalmente en la televisión, en el espacio público, en las redes sociales, cosa que antes no estaba tan destacado y que se conecta con el principio de CEPTED de tercera generación, que son protocolos biosanitarios. Y acá, de alguna manera, para ejemplificar ya más en profundidad lo que es cada generación de CEPTED. Como yo les comenté, CEPTED de primera generación se basa en la teoría de decisión racional del delincuente. Y esta teoría de decisión racional del delincuente plantea que el delincuente es un empresario sumamente eficiente y que comete delitos, especialmente en aquellas situaciones donde hay una víctima vulnerable, él está motivado y hay un entorno favorable. Este entorno favorable, por ejemplo, sería una lámpara de la calle que estuviera rota, árboles que están muy crecidos y que no permiten buena visibilidad, que no haya cámaras. Eso es lo que nosotros llamamos la situación delictiva. Y de alguna manera, con intervenciones situacionales de primera generación, podemos modificar esa situación delictiva. Ponemos cámaras, ponemos alarmas, despejamos visualmente, evitamos lugares trampa, incrementamos la vigilancia natural, por ejemplo, desde las ventanas hacia el espacio público. Ese CEPTED de primera generación entonces luego migra hacia segunda generación, que incorpora las estructuras sociales, como ya les comentaba, y en los proyectos que les presenté, donde el nativo experto, con su sabiduría innata, nos cuenta, nos indica, como aparece en esa foto, dónde están robando, dónde se genera tráfico de droga, dónde han habido violencia sexual, entre otras patologías o problemas criminales urbanos. Y ahora estamos justamente en la crisis sanitaria enfrentando protocolos de bioseguridad que son fundamentales, que de alguna manera nos indican cómo ir al lockdown o a este como encierro en el que muchas ciudades y muchos habitantes hemos estado, pero también cómo vamos a salir del encierro y cómo vamos a llegar a esta nueva normalidad cuando toque llegar. Por ejemplo, hay países, México, el 1 de junio ya entró esta nueva normalidad, pero con protocolos biosanitarios súper estrictos,
que de alguna manera tienen un semáforo que va marcando cuáles son las zonas de mayor contagio en la ciudad. Y también aquellos locales que van a abrir al público tienen protocolos biosanitarios súper estrictos de control de acceso, que también es uno de los principios de CEPTED, por donde entran los potenciales clientes, por ejemplo, a un restaurante, y por donde entran los funcionarios, por donde entraría la comida. Están funcionando al 40% de su capacidad, entre otras medidas biosanitarias. Además de, por ejemplo, especificar el tipo de productos con el cual tienen que hacer la limpieza, qué productos químicos son los que tienen que utilizar. Entre todas estas crisis y todos estos fenómenos, la inseguridad urbana en el contexto de COVID se ha incrementado exponencialmente. Y esto es algo que a mí me interesa mucho explorar y ojalá que ya con más evidencia científica poder analizar, porque si ustedes han podido observar en la ciudad, estas ciudades tan abandonadas, estas ciudades tan solitarias, producen temor. También hay otro fenómeno que tiene que ver con la estigmatización respecto a quienes potencialmente podrían contagiar, y eso está generando que la gente esté teniendo este distanciamiento social, pero también con un nivel de inseguridad muy, muy alto respecto a la otra persona. Y es en este escenario de crisis que se plantea nuevamente lo que yo les comentaba al inicio. ¿Cómo va a ser esta resiliencia urbana? ¿Cómo dentro de esta gran tensión, de este gran estrés ambiental vamos a florecer? ¿O hacia qué vamos a llegar? Y acá yo creo que tenemos que empezar a profundizar más en distintos niveles de comprensión del fenómeno y entender cuáles son las dimensiones del ser humano. Ya hay muchos autores que hablan de que tenemos muchas dimensiones, y de alguna manera este foro webinar y todo lo que está pasando con Internet, con todo el sistema digital que está en alza en este momento de crisis, nos está mostrando. Una dimensión es la física, que es lo que podemos tocar, otra es la cognitiva mental. Tenemos una dimensión emocional que es muy importante de atender durante esta crisis, porque sin duda que la salud mental ha estado al límite en situaciones de crisis. Por ejemplo, eso lo demuestra mucho los aumentos de los indicadores de violencia doméstica, que en todo el mundo se han disparado muchísimo, hasta en un 80%, entre un 60 y 80% en los países donde nosotros trabajamos. También está la dimensión espiritual o trascendente, donde muchas personas en esta pausa forzosa a veces ha tenido que conectarse espiritualmente y buscar unos significados más trascendentes a lo que está pasando. Hay una dimensión más energética y una dimensión más intuitiva. Todo este cambio, toda esta crisis, toda esta resiliencia está llevando a nuevas formas de relacionarse. Y este webinar es un ejemplo de eso, que cada vez están surgiendo nuevas plataformas que son más estables, que nos permiten relacionarnos mejor. Y entonces surge esta pregunta que es como de cajón, de perogrullo, como se dice: ¿cómo serán las ciudades del futuro luego de la crisis COVID-19 en esta nueva realidad? ¿Cómo las podríamos pensar? Y acá me gusta un concepto que estoy empezando a escuchar en algunos foros internacionales, que es el de la ciudad cristal, que de alguna manera plantean y se plantea que no vamos a volver a vivir como vivíamos antes, no vamos a volver a una nueva normalidad, sino que a lo que vamos a volver es a una nueva realidad. Y esta forma de construir nuevas ciudades desde la crisis COVID en adelante va a ser muy distinta. Probablemente van a ser ciudades mucho más amigables con el medio ambiente, ya que nos hemos dado cuenta, y lo sabemos por toda la información que está circulando, de cómo en términos de polución, por ejemplo, o de comportamientos animales, están cambiando respecto a nuestro propio encierro como seres humanos. Probablemente van a ser ciudades o espacios que en inglés se dice touchless, que van a evitar el contacto directo físico, por lo tanto van a ser mucho más virtuales, y entonces nos van a tener que llevar a una lógica de cómo vamos a diseñar estos espacios virtuales. Y de alguna manera nos va a replantear la forma en que hacemos los barrios y construimos las ciudades y cómo nos relacionamos. Mi percepción y lo que yo creo, y por lo que he estado mirando a nivel global y mundial, es que estamos en un proceso de crisálida. Pero es un proceso de crisálida como especie humana que creo que es doloroso, pero que es muy positivo.
y que efectivamente va a cambiar mucho la forma en que nos relacionamos. Y acá quiero cerrar con una nueva pregunta y volviendo al origen de lo que es el movimiento SEPTED, que es Jane Jacobs. Yo creo que nos podríamos preguntar, ¿estamos frente a una nueva forma de arquitectura social y ambiental? Y Jane Jacobs nos recordó en su libro que una ciudad se sentirá segura cuando cada una de sus calles haga sentir seguridad al peatón. Nosotros tenemos un diploma que parte el 22 de junio para quienes estén interesados en aprender la metodología SEPTED con certificación internacional. Por favor, escribirme a president@septed.net. Muchas gracias. Bueno, por favor, muchísimas gracias a ti, Macarena, por tu participación, por la amplitud de los conceptos que trataste en tu intervención. Creo que ha quedado perfectamente claro cuál es el rol y cómo ha ido asumiendo un rol central SEPTED en la construcción de la seguridad ciudadana, que efectivamente han ido avanzando desde una perspectiva que tal vez estaba más cerca en los inicios de lo que se le criticaba a SEPTED, de lo que era ese determinismo arquitectónico o sobre dimensionamiento de la arquitectura, pero posteriormente fue creciendo, tomando de la experiencia cotidiana de sus realizaciones en territorio, una perspectiva más holística, en donde pasó a tener un rol central la comunidad, la responsabilización ciudadana, y otras variables que convierten a SEPTED en una disciplina integradora para la seguridad, ¿no? No sé si José quiere tener alguna participación y hacerle alguna pregunta en particular sobre lo que es su temática, que es la responsabilización ciudadana y el capital social. José, antes de abrirle a los alumnos. No, la verdad que agradecido por todos los aportes, la verdad que es muy interesante el planteo que se hizo en cuanto al reforzamiento de las formas en que se autoperciben las sociedades y cómo impacta eso en la reconstrucción de una identidad que vuelve más segura en los entornos, ¿no? Pero no, simplemente agradecerte, Macarena, la verdad el aporte muy valioso que has hecho. Y hay varias preguntas, así que me gustaría que si ustedes las ven o si no se las digo yo acá para que podamos ir respondiendo. Acá hay un señor, que es el teniente coronel de policía, Cristian Rueda, que nos pregunta que como fuerza de seguridad, yo voy a hacer una síntesis, espero ser fiel a la pregunta, ¿cómo podemos apelar a la resiliencia ciudadana en estas circunstancias como fuerzas encargadas de la seguridad, el orden y ahora también de la salud pública? Presentando el caso de cómo las leyes y las normas a veces que venían de antes pueden ser un obstáculo quizás para la implementación de los cambios y de favorecer la resiliencia de algunas maneras más creativas. Supongo que por ahí va la pregunta de Patricio. Sí, bueno, muchas gracias, Patricio, por tu pregunta. Es una excelente pregunta. Lo que nosotros hemos visto con los equipos con los que estamos trabajando en terreno es que efectivamente ha sido muy difícil, como tú dices, se tuvo que hacer cambios muy repentinos y vertiginosos en incluso protocolos, forma de asistencia comunitaria que no estaban previstos, que no estaban escritos, y efectivamente las antiguas regulaciones terminaron siendo como obstáculos. Por ejemplo, cómo asistir a comunidades donde hay ancianos que se están contagiando y cómo les llevamos comida cuando no pueden salir. Generalmente en las poblaciones más vulnerables en Chile se usan ferias populares donde la gente va a vender productos y compra la comida, pero viven con lo que ganan al día. Entonces, con esto de estar encerrados en situaciones de desigualdad y de bajos ingresos es súper difícil. Eso ha aumentado el malestar social, ha aumentado cierto tipo de delitos de oportunidad, porque también buscan cómo comer. Y las fuerzas de orden público y de seguridad han estado sometidas también a terribles procesos estresores.
Yo lo que creo que lo más importante hasta que se llegue a una nueva regulación, a nuevos protocolos y se puedan establecer, es trabajar muy de la mano con los nativos expertos, que son los vecinos y las vecinas, y con los equipos municipales. Yo creo que esta crisis se está jugando mucho en terreno, se está jugando mucho en la calle, en caminar la calle, en vivir la calle, y cuando no se puede, están estos equipos que se llaman de primera línea y el resto de la población está en lockdown o está en sus casas, pero estos equipos de primera línea es importante que estén con información de la comunidad. Por ejemplo, todo lo que son estos WhatsApp comunitarios o todo lo que son las fuentes de comunicación, es importante estar lo más conectados posible, tener al nativo y a la nativa experta como socios y aliados en la crisis. Esa es mi sugerencia. Hasta que se establezcan correctamente los protocolos biosanitarios que no existían con anterioridad a este problema. Muy bien. Otra pregunta que plantea, espero que hemos tenido la adhesión, parece ser de Anonymous. No, que hay que prestar mucha atención a lo que es el cibercrimen, que en esta época va a ser otro aspecto a tener en cuenta y a trabajarlo preventivamente, ¿no? Interesante esta dimensión. Absolutamente de acuerdo. Muy importante, se ha visto incremento también exponencial en cibercrimen. Hay phishing, están clonando tarjetas, están robando a través de redes porque se está usando muchas plataformas virtuales para la venta, para el delivery. Entonces está muy en incremento y tiene toda la razón la persona que aportó, Anonymous, que aportó sí. ese comentario. Y también el ciberbullying. Yo que comenté sobre la seguridad en las escuelas, está muy álgido, está muy alto y también las escuelas tuvieron que migrar al homeschooling o a la escuela a distancia sin estar preparados, muchas escuelas. Entonces se están viendo con problemáticas de ciberbullying que tampoco saben cómo manejar. Y ahí es importante tratar de apoyarlo. Si existen manuales de cómo prevenir ciberbullying, distribuirlos a los padres y estar también muy en contacto los padres con la escuela. Al final es como un aprendizaje que se está haciendo en conjunto de resiliencia en esta crisis. Anonymous también plantea la importancia de educación como la educación vial y todo lo demás que aportan seguridad también en las calles, ¿no? Sí, bueno, muchas veces nuestra región hispana es la región más criminógena del mundo, desde la perspectiva, por ejemplo, del homicidio doloso. Y lamentablemente también es una región donde los homicidios mucho tienen que ver con accidentes de tránsito. Entonces, en esa línea es muy importante la educación vial. Al igual que la prevención de la violencia y el delito, la educación para evitar accidentes viales es muy importante. Sí, sí. Acá Rubén me dice y te pregunta cuánta predisposición has encontrado por parte de los distintos gobiernos para poder llevar adelante los proyectos. Buena pregunta. Como yo partí de esto, fui como de las pioneras en Hispanoamérica. De hecho, fui la primera profesional hispanoparlante certificada en CEPTED el año 2000. Y yo lo definiría como del 2000 al 2008, era como sembrar en el desierto. Era como nadie creía. Ya el 2008 empezamos a juntar evidencia, el 2012 hubo un gran cambio, de hecho, incluso en Chile, Carabineros de Chile a mí no me tomaba muy en cuenta, a mí y al grupo CEPTED, y en el 2012 me pidieron reunión Carabineros de Chile para empezar a hacer programas en conjunto, porque ya habían estudiado y habían investigado la evidencia que habíamos recopilado durante 12 años de resultados exitosos y ya con ese quiebre en términos de alianza con la institución, con Carabineros de Chile, vino también la instalación fuerte de CEPTED en México y de ahí ha sido al revés, de ahí ha sido mucho más que nos buscan a nosotros de lo que nosotros tenemos que seguir como sembrando. Perfecto. Bueno, creo que más o menos hay un agradecimiento de Luis Almada, de Azul, provincia de Buenos Aires, planteando este tema de la importancia de las sociedades del futuro y de la incorporación de nuevas políticas de seguridad del futuro, donde mucho de lo virtual va a tener mucho peso, ¿no? Hace un planteo de ese tipo.
pero te agradecen todos tu aporte. Qué bueno, muchas gracias. Bueno, José, no sé si habrá más preguntas, pero No, por ahora no. estamos pasando el límite de tiempo. Nuevamente agradezco la participación de todos. Les recuerdo que esta charla ha sido el cierre de un seminario específico sobre CEPTED de la Diplomatura en Seguridad Ciudadana. Ya Macarena les ha dado el contacto a todos para que todas las preguntas también se las puedan dirigir a ella. Uno que la conoce sabe que no sabe cómo puede hacer que el tiempo le funcione en 24 horas, porque así que ella tiene 30 horas al día, pero ¿Puede ser? se preocupa. No me... Sí, el reloj a ella le funciona distinto. Siempre está atenta y rápidamente contesta todas las preguntas que se le hacen de cualquier lugar, ¿no? Permanentemente. Uno que comparte los escenarios institucionales con ella. José es vicepresidente de CEPTED de Argentina, yo soy presidente de CEPTED de Argentina, así que formamos parte del equipo de trabajo con la doctora Macarena Rao. Obviamente uno siempre queda asombrado de su buena predisposición, así que, como les decía, estamos cerrando los seminarios de la diplomatura. Vamos a mantener abiertos los foros de trabajo dentro de las diplomaturas, pero como este webinario fue abierto, este cierre fue abierto para que se incorpore mucha más gente y puedan conocer CEPTED, desde ya los saludamos, agradecemos el interés y quedamos abiertos para todas las consultas, obviamente tanto Macarena como nosotros que hemos presentado nuestros correos y demás. Así que bueno, estén atentos a las próximas invitaciones. Ya saben las invitaciones que les ha hecho Macarena respecto también a los procedimientos de titulación de CEPTED, y seguiremos en contacto por esta vía para tratar de aportarle cada vez más herramientas para dar respuesta a las pretensiones de ciudadanía de vivir en una sociedad inclusiva y segura de que sus derechos no van a correr riesgo de ser vulnerados ilegítimamente. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao. Que estén muy bien, gracias. Gracias. Gracias, José.